Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un candado de moto. Ya os he ofrecido unos cuantos, en este caso es de la marca Onward. No recuerdo si os he ofrecido, yo creo que sí, que os he ofrecido, tiene este logotipo con una especie de M. Candados de discos de esta marca. Esto es un candado de discos para motocicleta, para colocar en el disco de la motocicleta, y está nuevo, está completamente nuevo. Por alguna parte tengo el resto de llaves y la funda, y tiene unas cuantas cosas que le hacen un poco particular. Me ha resultado, no sabría si decir difícil, desde luego no fácil, incómodo. Sobre todo es muy incómodo de manipular. Fijaros, en primer lugar tenemos aquí esta protección del bocallave. Está muy bien porque protege el bocallave de que entren objetos extraños. Estos bocallaves son muy amplios y puede entrar cualquier cosa, pero a la hora de ganzuar es un bocallave. Fijaros, son dos elementos cargados a muelle, con un muelle muy potente. A la hora de introducir la ganzúa lo hace muy incómodo. Hay que forzar la pala y tarde o temprano terminará por pasar factura a la herramienta. La segunda cosa, metemos la llave y suena un clic ahí abajo. Tiene algo en el fondo, vamos a decir entre comillas, similar a lo que tienen los Abus X Plus. Tiene algún actuador cargado a muelle ahí en el fondo. Imagino que es para que con la vibración de la moto o de cualquier cosa no se giren los discos o no se gire el cilindro. Es un elemento que impide girar los discos sin más hacia la derecha. Tenemos que manipular hasta que conseguimos encontrar. Ahí está, ahí he conseguido comprimir un muelle abajo y me ha permitido girar todos los discos hacia la derecha. Ahora podríamos empezar a ganzuar, si no. Si intentamos meter la ganzúa sin comprimir ese muelle y girar toda la derecha, ningún disco se mueve, nada en absoluto. Con lo cual, un paso que hacemos por facilitar el ganzuado, en este caso sería imprescindible para intentar el ganzuado. Si metemos la herramienta directamente, no podemos manipular porque ningún disco se mueve. Voy a volverlos hacia atrás y cuesta un rato pillarle el punto. Me dio quebraderos de cabeza. Otra cosa interesante, giramos la llave, hasta ahí ningún problema. Ahí lo veis, cuando hacemos el último giro, sale volando el bulón. Ahí está, enclava, ahí sale volando, se lo libera y lo desplaza, pero lo más interesante es que ese último giro, fijaros, está cargado a muelle. El rotor, todo el conjunto de discos está cargado a muelle en este sentido, en el sentido en el que giramos la llave. Eso supone que cuando vamos a hacer tensión, tenemos que hacer tensión moviendo, comprimiendo, venciendo a ese muelle. Y eso es muy incómodo, es muy incómodo, y yo creo que resta feedback. El feedback de esta cerradura es muy extraño. Mueves los discos que da la impresión de que tienen un espacio entre discos más estrecho de lo normal, porque hay serias dificultades para moverse con la herramienta entre discos. Yo no sé si es que efectivamente el espacio entre discos es muy pequeño. Esta ganzúa que voy a utilizar no es ancha en absoluto. Vamos a ver si consigo coger bien la pala. Fijaros, hasta 2,25 marca, es fina. Pero tengo problemas para desplazarme entre discos, y no sé si es efectivamente el espacio entre discos o que el hecho de que está cargado a muelle y hay muelles por ahí dentro comprimen el paquete de discos y hace difícil el pasar de uno a otro y el moverlos. La apertura no es bonita en absoluto y es difícil ver cuando estás en una puerta. No sé si hay puertas falsas, realmente creo que sí, pero no estoy seguro. Hay que ir avanzando con la apertura con mucha paciencia, y al final, cuando empezamos a colocar discos, empieza a clarificarse todo, a comportarse de una manera más normal y se consigue la apertura. No se puede sacar la llave si no metemos el bulón. Ahí está, cerramos, sacamos. Fijaros, en la llave ya podemos ver que el espacio, vamos a ver si puedo sacar otra llave, el espacio entre discos desde luego es estrecho.
vamos a sacar este Abus, un Abus Plus, que es un modelo que cualquiera podéis ver. Fijaros, el Abus Plus es un modelo que tiene un espacio entre discos muy estrecho, muy estrecho, especialmente estrecho, y este lo tendría muy similar. Ahí lo tenéis, una llave de otro que tenga un espacio normal sería esta de aquí. Fijaros en la diferencia, son muchísimo mayores los cortes porque el espacio entre discos es mayor. Todo esto dificulta el ganzuado y hace que para mí sea un candado interesante. Fijaros en la codificación, hay incluso un corte a cero. Llegué a pensar dos cortes a cero que tendría tensión aleatoria central. No es cierto, se puede tensionar tanto desde el frente como desde atrás. Yo lo voy a tensionar desde el frente. Como veis, hay un poco de todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puede ser. 8 discos al menos puede ser. Creo que no lo voy a colocar ni siquiera en el aprieto, porque no es nada cómodo. Voy a intentar, lo he ganzuado varias veces, evidentemente, no es nuevo para mí. He colocado este separador que me va bastante bien, creo que son 3 milímetros. Y lo que vamos a hacer va a ser intentar ganzuarlo así a la mano. No voy a hacer demasiado zoom porque lo único que veríais sería la herramienta moviéndose, no con precisión las puertas, y realmente las puertas es muy difícil verlas. Vamos a ver cómo se nos da. Meto la herramienta y estoy buscando ahí abajo, que no se nota fácilmente, una especie de actuador. Ahí está. La clave está en hacer tensión hacia allí, presionarlo, y ahí es donde te deja girar. Ahora hemos girado todos los discos, lo que me deja en el interior. Ahora tenemos que meter la herramienta, que es una verdadera tortura porque la pala es muy fina y es muy fácil romper. Tengo que empujar, ahí está, con el tensor, mover la pala, meterla dentro para salvarla, entre comillas. Vamos a ver ahí. Fijaros, este juego, no sé si se ve, este juego es el muelle y tengo que comprimirlo, porque si no lo comprimo no hay feedback. Y aquí el desplazamiento aparentemente es muy pequeño, el espacio de discos es muy pequeño. Fijaros, realmente la llave también lo es, que eso es algo que despista. Bueno, vamos al primer disco. No podemos pasar por detrás del último disco, no sé qué hay ahí, si es el actuador o qué. Aquí, fijaros, no se mueve nada. Lo voy a dejar, luego volveré sobre él a ver si se libera. No se mueve absolutamente nada. Ahí sí que se ha movido un disco y he encontrado una puerta. Yo no sé si lo que he tocado anteriormente es un actuador o qué es. Este de aquí parece que pide, puede ser ahí. Vamos a pasar al siguiente. Ahí está, este no pide nada. Este gira completamente suelto. Puede ser uno de los cortes a cero. Ahí, este parece que ha avanzado, pero no me convence demasiado. Tengo que andar pendiente de aumentar constantemente la tensión, porque si no, no piden. A ver, este, ahí ha soltado. No, gira libre. Ahora no puedo salir, ahí está. Vamos a ver este. Si aplicándole más tensión, nada. Hay que tener paciencia. Hay discos que no dan nada de feedback. Ahí he tenido que distensionar para mover este. Aquí está mejor este. Vamos a ver. Ahí está mucho mejor. Vamos a ver estos ahora. Ese lo he movido, pero no me convence. Vamos a ver. Estos no dan feedback. Parece que están
en una puerta gigante, o lo que es lo mismo, no piden. Ahí, esto sí es una puerta. Ya empezamos a... Esto sí es una puerta, ¿veis? De repente empiezan todos a cantar. Este no está bien. No está bien en ninguna parte. Vamos a ver. Creo que he pasado al siguiente. Ahí. Ahí ha abierto. Fijaros. Ahí ha saltado. Ahí lo tenemos. No es que me haya olvidado de los de abajo, es que como me daban feedback los de arriba, pues he estado intentando colocarlos. Los de abajo ya debía de haberlos colocado, pero la sensación... Vamos a ver si... Ahí está, parece que ha cerrado, y ahora a ver si puedo sacar la herramienta sin romperla. Es una tortura. Esto es una tortura. Ahí está. No me extrañaría haberlos doblado, pero no. Vamos a ver si ahora puedo volver los discos. Pues no. Vamos a ver si funciona la llave. Sí, ahí está, funciona la llave. Bueno, la vista no ha sido la ortodoxa, la que me gusta mostraros de cerca de las puertas, pero es que realmente no se ve nada hasta el momento, los últimos instantes en los que no recuerdo qué he tocado, y si os habéis fijado, de repente los dos, serían segundo y tercero, empiezan a dar feedback, se ven unas puertas muy claras, y al tocar el cuarto, el que sería esta línea negra, entonces ha abierto. Los de abajo los he debido de colocar antes. Ahí está, funciona. Lo tenemos ganzuado este Onward, que va a tener el honor de ser por ahora el candado de moto de discos más incómodo en ganzuar. Es muy incómodo, muy desagradable todo, el tacto y todo. Bueno, felicito a la marca por los esfuerzos, este espacio entre discos tan estrecho, cargar a muelle el rotor, colocar este elemento que es para proteger contra las inclemencias del tiempo y que entren porquerías, pero también molesta mucho el ganzuado. Y bueno, son todo elementos que marcan un poco la diferencia con otros candados. Yo creo que puede tener puertas falsas también. Un candado interesante, pero no es de los de disfrutar. Tenéis en la descripción del vídeo un enlace a mi página de Thingiverse, donde podéis descargar los archivos para imprimir esta herramienta, las instrucciones en uno de mis vídeos, y también estos separadores muy útiles, muy recomendables, de verdad, os los recomiendo, mejorará mucho la experiencia de ganzuado con ellos. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.